por A, ¿cierto? ¿Listo? Obviamente aquí no lo estoy producto punteando, aquí lo estoy haciendo vectorial, aquí lo tengo con producto punto, aquí lo estoy haciendo escalar, por eso no he puesto cachuchas, ¿sí estamos de acuerdo? Pero recuerden que la ventaja del producto punto es que siempre da un escalar, o sea, simplemente un número, así que no hay pierde. Y acá hay un diferencial de ¿qué? De desplazamiento. ¿Cuál es esa área? Pues esa área es una sección transversal que tiene el émbolo, ¿estamos de acuerdo? O sea, si uno pintara esto de una manera tridimensional, ¿cierto? Si uno pintara el émbolo de una manera tridimensional, entonces uno lo que encontraría es que es esta sección inferior del émbolo la que está recibiendo la presión, ¿estamos de acuerdo? O sea, aquí está la sección inferior del émbolo, ¿cierto? En un sistema pintado en 3 dimensiones, ¿cierto? Como una especie de caja, ¿cierto? Entonces esta estructura inferior es la que está recibiendo la presión acá, ¿cierto? Y entonces por el área, ¿cierto? Y multiplicado por el desplazamiento, y el desplazamiento es pequeño, es un diferencial, ¿estamos de acuerdo? Es un diferencial, entonces nos va a quedar simplemente esto. Pero entonces revisen una cosa, si esta estructura se movió de esta manera, ¿cierto? Suponiendo que este es nuestro émbolo, entonces miren que al desplazarse esta estructura a un pedazo, nos genera aquí un volumen, miren este volumen, ¿sí lo ven? Aquí hay un volumen encerrado, o sea, una pequeña sección de volumen que se desplazó, ¿estamos de acuerdo? ¿Y eso de dónde sale? Pues de coger el área, que es la superficie, y multiplicarla por el diferencial de ¿qué? De desplazamiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí hay un volumen insertado, que es el volumen desplazado. Entonces uno puede concluir que entonces el trabajo va a ser igual a la integral de P por A, P por dy. ¿Sí estamos? Pero entonces resulta que ese es el trabajo que hace el émbolo sobre quién, el gas sobre el émbolo, porque miren que lo estoy poniendo ¿qué? Positivo, o sea, lo está desplazando hacia dónde, hacia arriba, ¿sí? Y miren que todo lo estoy haciendo de aquí para allá, ¿sí estamos de acuerdo? Pero no sería diferencial de volumen en este caso. Ah, de volumen, sí, dije volumen en mi cerebro, pero puse de Y, quieto. Muy bien, papito, claro que es un diferencial de volumen, que es A de Y, ¿estamos de acuerdo? Es un diferencial de volumen. ¿Listo? Menos 0,5. ¿Qué? Ah, no, es sí, más 0,5. Muy bien, pero entonces este es el trabajo que hace el gas sobre el sistema, pero yo estoy interesado en el trabajo que hace el sistema sobre el gas, pero ya probamos que en general deben ser similares, pero con signo que negativo, ¿cierto? Ese signo negativo hace que el trabajo sobre el gas sea el contrario al que realiza el gas sobre el medio, ¿sí estamos? Porque miren que siempre pasa, si el gas se infla, el émbolo le hace una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí estamos? Y si el gas, es decir, si el émbolo baja, ¿cierto? Entonces el trabajo hecho sobre el sistema es ¿qué? No, ojo. Si el émbolo se eleva, el trabajo hecho por el gas sobre el sistema, por el émbolo sobre el gas es negativo, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando el émbolo baje, ese signo menos lo que nos va a decir es que el trabajo hecho por el gas va a ser negativo sobre el émbolo, porque miren que el émbolo está bajando mientras que el gas lo está tratando de elevar, ¿sí estamos? Pero el trabajo hecho por el émbolo sobre el gas es que positivo, porque lo está comprimiendo, está logrando el efecto. El gas va para abajo y el émbolo también va para ¿dónde? Para abajo, ¿me hago entender? Entonces el asunto del signo es justamente para que se cumpla esa condición, que es el trabajo siempre contrario al trabajo, digamos, que realiza el gas sobre el medio, ¿sí estamos? Entonces este problema siempre tiene un ¿qué? Un menos, ¿listo? Entonces resulta ser que el trabajo va a ser igual a menos la integral de P por dB. Obviamente esto debe estar evaluado entre un volumen 1 y un volumen ¿qué? 2, ¿sí estamos? Porque al fin y al cabo lo que interesa es el cambio en el volumen, o sea, este pedacito, ¿estamos de acuerdo? Entonces pues seguramente aquí tengo un volumen 1 y cuando el sistema se eleva con ese pedacito, entonces tendré un volumen ¿qué? 2, ¿sí estamos claros? ¿Más o menos cómo es el juego? ¿Aló? ¿Listo? Bien, entonces miren, esta es la receta.
Ojo, esa receta nos tiene a puertas de la primera ley de la termodinámica. Recuerden que ya votamos la ley cero, ¿no? Entonces vamos, ley cero, hemos hablado de unas cosas como el gas ideal, bueno, no sé qué, energía interna, bla, 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 y ahora estamos tratando de mirar lo que es el trabajo sobre el gas ideal para poder definir la primera ley de la termodinámica. ¿Estamos? Entonces miren, con esa receta yo voy a ser capaz de calcular los trabajos realizados sobre el gas. Entonces uno puede decir, bueno, venga a ver, ¿cómo podríamos probar eso? Entonces uno dice, mire, fácil. Uno lo que puede decir es, mire, puedo empezar a calcular trabajos dependiendo de ciertas condiciones dentro del sistema, como por ejemplo, puedo decir, oiga, voy a tratar de hacer el cálculo del trabajo hecho sobre el gas asumiendo que la presión es ¿qué? Constante, por ejemplo. Puedo mirar entonces qué pasa con el trabajo. Si supongo que la presión es ¿qué? Constante. Luego puedo decir, oiga, no mentira, voy a revisar un trabajo si el volumen es ¿qué? Constante. Luego puedo decir, oiga, no mentira, voy a revisar el trabajo hecho sobre un gas si la temperatura es ¿qué? Constante. ¿Sí estamos? Y entonces bajo esos efectos yo puedo mirar cómo se comporta o cómo puedo calcular ese trabajo. Obviamente toca usar ¿qué? Esa integral, solo que hay que ponerle las condiciones que se requieren. E incluso uno puede mirar y decir, venga, ¿y cómo es el trabajo hecho sobre el gas ideal si el sistema es adiabático? ¿Qué es que es adiabático? Que el sistema no comparte energía ni recibe energía del medio. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, bajo esos efectos lo que uno quiere preguntarse es ¿y cómo sería el trabajo visto desde ahí? ¿Estamos? Esas son las condiciones que tenemos que mirar. Entonces, miren, vamos a hacer un diagrama de presión contra volumen en una estructura cíclica porque de pronto esa parte es como la más violenta y es yo tengo un diagrama PV, ¿sí? Y entonces yo tengo un ¿qué? Un ciclo termodinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema empieza en una condición inicial, ¿sí? Aparece una fuerza sobre el sistema, ¿cierto? El sistema no se disminuye el volumen o lo aumenta, depende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso digamos que el sistema aumenta el volumen, ¿sí? Luego le inserto energía al sistema, pero no dejo que cambie el volumen, entonces seguramente como yo meto energía al sistema, o sea, lo que estoy haciendo es aumentarle la temperatura, ¿sí? Pero entonces bajo ese efecto yo decido que no quiero que cambie el volumen, entonces si no hay cambio en el volumen porque le metí energía, entonces tiene que cambiar otra cosa, entonces lo que cambia la presión, entonces va a haber un cambio de presión. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí? Ahora resulta que yo mantengo la presión constante, pero entonces ahora le quito energía al sistema, o sea, le bajo la temperatura, entonces ¿qué va a hacer? Que el volumen se va a hacer ¿qué? Menor, ¿sí estamos de acuerdo? Y entonces puedo generar una especie de ¿qué? De ciclo, hacer que el émbolo baje y ¿qué? Y suba, y ese sistema de émbolo puede tener unas estructuras encima y esas estructuras se pueden ¿qué? Mover, así como cuando uno encuentra en el carro esas estructuras que se mueven arriba y abajo y entonces empiezan a hacer rotar ciertas estructuras dentro del vehículo. ¿Sí estamos? El principio básico es ese, crear un ciclo. ¿Y cuál es el reto? Pues que el ciclo sea lo más eficientemente posible, o sea, que sea el más eficiente, que sea el que con menor energía logre más trabajo que mecánico. ¿Sí estamos? Porque al final el objetivo es que el movimiento de los pistones genere un trabajo mecánico, una rotación del cigüeñal, bueno, no sé cómo es el juego. ¿Sí estamos? Lo que haga girar y entonces el carro se mueve. ¿Sí pillan cómo es el juego? Ahí es donde empieza a tener el efecto de máquinas térmicas y todo, que es bien interesante. Entonces, miren, entonces vamos a caracterizar curvas, ¿listo? Vamos a caracterizar curvas. Y entonces uno dice, mire, esta primera curva que usted va a encontrar en el diagrama PV o que se va a poder encontrar es una línea que sea completamente horizontal, ¿sí? Esa línea que sea completamente horizontal recibe un nombre, se llama asesora de tildes, pendiente ahí, porque ahí hay unas tildes. Entonces, como la presión se mantiene constante, ¿estamos de acuerdo? Sí, como la presión se mantiene constante, entonces esta es una cosa que se llama una isobara, asesor de tildes. O isobárico, tiene tilde vacío, listo.
Entonces eso se llama un proceso isobárico o una isobara. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión siempre es que la misma. Recuerden que ese iso hace referencia a igualdad, ¿sí? Entonces esto es una isobara. Ahora miren, si el volumen se mantiene constante, es decir, obviamente aquí hay una presión P y siempre es la misma, y aquí hay un volumen B y siempre es el mismo sobre esta línea, ¿sí? Entonces esa línea recibe un nombre especial, se llama una ¿iso qué? Isocora, asesores de tildes, o un proceso isocórico. ¿En dónde? ¿En cuál O? Ah, en CO, pues en CO, entonces especifique asesora de tildes, si no me dejó morir. Muy bien, isobara, isocora. Si estamos, una isobara y una isocora. ¿Listo? Resulta que hay otra línea que es un poco más complicada de ver, pero que uno puede intentar revisar, y es una cosa que se llama una isoterma. ¿Sí estamos? Entonces, cuando uno habla de una isoterma es que la temperatura es que constante. Si estamos así como aquí, lo que pasa es que el volumen es constante y lo que pasa aquí es que la presión es constante. Entonces en la isoterma lo que uno encuentra es que la temperatura es constante. ¿Sí estamos? Entonces esa es una curvita que se ve más o menos así. Eso se llama una isoterma. Asesora de tildes. Perfecto, isoterma. ¿Estamos claros? ¿Listo? ¿De ver o no? Son nombres, son tecnicismos. Y obviamente eso sí, como le digo yo a mis estudiantes de matemática básica, hermano, usted no puede aspirar a entender un tema si lo mínimo que no sabes que, pues el lenguaje, los términos, ¿no? Uno puede pasar Mario si no sabe saltar. Puro botón de velocidad, ¡pum! Perdiste. Entonces aquí también toca como conocer los términos. ¿Sí estamos? Y hay otra cosa que se llama la adiabata o adiabática, ¿cierto? Mire, la I debe estar por ahí, debe estar. ¿Listo? ¿Dónde está? Esta, ¿sí la ven? Entonces resulta que las dos son ¿qué? Parecidas. Si estamos, se parecen, pero resulta que el adiabática o adiabata es un poco más más pronunciado, cada vez más rápido. ¿Sí estamos? Entonces a esto lo llaman, estas las llaman adiabata o adiabática. ¿Cómo es la tilde, asesora? Adiabata. Listo. Pregunto, ¿está claro cómo es el juego? Entonces miren, son curvas que pueden aparecer dentro de la estructura de una gráfica o un diagrama PV. Recuerden, aquí lo más importante es el diagrama que es PV. Hay diagramas PV 3D, es decir, porque hay gente que entonces juega con P, B y T al tiempo para mirar cómo se comporta el sistema. Entonces, obviamente allá no van a salir solo lineecitas, sino van a salir unas superficies. ¿Estamos de acuerdo? Unas curvas de nivel que llaman. ¿Se acuerdan que son curvas de nivel? Cuando el profesor Wilmar allá nos estaba bañando con cálculo multienredado, entonces habló de curvas de nivel y habló algo de las trazas, y también habló de los, ¿cómo se llaman? Los multiplicadores de Lagrange y todas esas vainas. Bueno, espero ahí haya dicho lo de los multiplicadores de Lagrange que sirven para ese proceso. Entonces, recuerden que las curvas de nivel no son otras cosas que eso que uno ve cuando hace geografía, ¿no? Entonces uno puede ver, digamos, como efectos de curvas, ¿cierto? Y va viendo, digamos, diferentes niveles, pueden ser clasificados por colores o algo así, por de efectos de la temperatura, ¿cierto? De los pisos térmicos, de lo que sea. Entonces uno ve esas denominadas curvas de nivel, que son superficies, ¿sí estamos? Entonces uno podría encontrar en un sistema tridimensional PV y T, entonces serían unas superficies bien interesantes que tocaría revisar con mucho cuidado. ¿Sí estamos? En general lo que nosotros vamos a hacer es muy ¿cierto? Muy bidimensional, o sea, en dos dimensiones y ya está. O sea que no es tan, digamos, tan caliente la cosa. ¿Podrían aparecer otras figuras? Sí, pero entonces ya tocaría mirar uno cómo contempla eso en términos de lo que conoce acá, isoterma, isobara, isocora. ¿Estamos?
Mirar uno cómo puede jugar con eso. Bien. Entonces resulta que lo primero que vamos a hacer nosotros es probar que el trabajo hecho sobre el gas ideal en esos ciclos, uno puede probar que eso no es conservativo. ¿Aló? Uno puede probar que el trabajo hecho sobre un ciclo no es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los recorridos o trayectorias que uno elige en un diagrama PV son importantes. Y aunque yo vaya de un punto A a un punto B por dos caminos diferentes, el trabajo hecho sobre el sistema es completamente ¿qué? Diferente. ¿Sí estamos? ¿Qué dicen las fuerzas? ¿Qué dice el principio de conservación de la energía o lo que llaman fuerzas conservativas en mecánica clásica? ¿Sí? Lo que prueba uno es que el trabajo hecho para una trayectoria cerrada por una fuerza conservativa es siempre, o para ir de un punto A a un punto B, digamos, con diferentes trayectorias, el trabajo es siempre que el mismo, sin importar qué trayectoria yo tome. Eso es lo que se denomina una fuerza conservativa. ¿Sí estamos? Creo que nosotros hemos hecho por ahí un reto, bueno, y de pronto si ustedes revisan mis videos, en varios cursos he hecho ese reto de probar que el trabajo hecho por la gravedad es el mismo para ir de un punto A a un punto B sin importar la trayectoria. ¿Sí estamos? Primero, para poder definir eso hay que conocer la energía potencial gravitacional o conocer muy bien esta definición de ¿qué? De trabajo, de producto punto. ¿Sí estamos? Entonces, pues nada, juguemos el juego. ¿Sí estamos? Claro, para poder probar que el trabajo hecho en una trayectoria cerrada de cero es diferente de cero, perdón, o los caminos diferentes dan trabajos diferentes, ¿sí? Nos toca primero aprender a calcular los diferentes trabajos, o sea, el trabajo hecho en una isoterma, en una isocora, en una diabata, en una isobara. ¿Sí estamos? Entonces empecemos. Vamos a calcular el trabajo hecho en una isobara. Entonces, listo. ¿Qué caracteriza la isobara? La presión es constante. Entonces ya, listo, la presión es constante. Ese es el truco. Ese es el truco de una isobara. ¿Sí estamos? Entonces, obviamente se parece un poco a algo que teníamos donde. Por acá. ¿Estamos de acuerdo? Que es la misma estructura. Miren que aquí la presión era constante. ¿Lo pillan? Entonces resulta que en ese caso, entonces lo que uno va a encontrar es lo siguiente. Uno dice, mire, el trabajo hecho sobre el gas va a ser igual a menos la integral de un volumen 1 a un volumen 2, ¿sí estamos? De la presión por el diferencial de volumen. Obviamente eso como definición, ¿está claro? Ahora bien, como yo ya sé que la presión es constante, entonces yo puedo decir que el trabajo va a ser igual a P que sale de la integral, ¿cierto? Multiplicado por la integral de B1 a B ¿qué? 2, ¿de quién? Pues de este de B, ¿estamos? Nuevamente la integral de B, ¿cuánto da? B, o sea que nos queda P por B, evaluado entre un volumen 1 y un volumen ¿qué? Ojo, me falta el menos, ¿no? Ciertos con el menos. Entonces aquí va un menos. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar esto entre un volumen 1 y un volumen ¿qué? 2. ¿Sí estamos? Entonces resulta que acá lo que tenemos es lo siguiente. Decimos, el trabajo va a ser igual a menos, voy a dejar el menos allá afuera. Entonces voy a decir que es menos P factor de B2 menos B ¿qué? B1. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el trabajo hecho en una isobara. ¿Sí estamos? Uno puede poner, si quiere, insertar el menos para cambiar el delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, entonces va a ser P factor de ¿qué? B1 menos B2. ¿Listo? Y aquí uno puede empezar a preguntarse cosas. Aquí uno ya puede empezar a preguntarse cosas físicas de ese fenómeno antes de ponernos a hacer otras integrales, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿y en qué caso entonces el trabajo es positivo y en qué caso el trabajo es ¿qué? Negativo? ¿Sí estamos?
Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo el trabajo W hecho sobre el gas ideal es positivo? ¿Y eso cuándo es? No, pero digamos, hablemoslo matemáticamente, o sea, porque obviamente la matemática nos dice qué es, ¿cierto? Primero digamos, ¿qué nos dice la matemática? ¿Cómo es posible que esta estructura dé positiva? ¿Cuándo qué? Mayor, ¿no? Porque si es menor, ¿sí? Entonces el trabajo es positivo, sí. Bueno, iba a poner sí, solo sí, pero entonces aquí no, lo único que va a decir es cuando B1 es mayor que B2. ¿Listo? Entonces ahora uno dice, bueno, ¿y cómo diablos se consume eso? Entonces uno dice, no, mire, muy fácil. Si esta es la estructura inicial del gas, si estamos quietos, uy, quieto, esta clase es demasiado excitante para sentirse cansado. Entonces dice, mire, oiga, mire, entonces dice, mire, quieto. Entonces dice, mire, si uno tiene un recipiente así, aquí hay un gas, si estamos, ¿listo? Recuerden que es del medio sobre el gas, ¿no? ¿Sí? Estamos del medio sobre el gas. Entonces uno dice, mire, el gas tiene este volumen. Ahora el volumen es más que pequeño en la condición 2. Porque estamos diciendo que B1 es mayor que B2. ¿Estamos? Entonces estaba así y ahora está así. ¿Qué tengo que hacer yo para que el gas disminuya su volumen? Presionar, o sea, hacerle una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces miren que el desplazamiento del sistema es hacia abajo y mi fuerza va ¿hacia dónde? Hacia abajo, así que el trabajo es ¿qué? Positivo. Obviamente el signo no está puesto al azar. Entonces resulta que cuando eso pase el trabajo va a ser ¿qué? Positivo. Ahora miren, ¿en qué condiciones el trabajo es negativo? ¿En qué condiciones el trabajo es negativo?